Escuchamos 24 tarde. Último minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Continuamos con nuestra transmisión especial que hemos tenido desde muy temprano cuando se conoció la noticia primero de la orden de detención en contra del expresidente del Perú, Alan García, quien en momentos en que la policía y el Ministerio Público estaban en su domicilio, se dirige solo a su habitación, se dispara en la cabeza, es trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, fue allí atendido por un par de horas y finalmente se constata su fallecimiento cerca de las 11 de la mañana, hora de Chile. Claro, así es. Luego de pasar horas críticas en estado de gravedad, de ser sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas, se confirmó cerca del mediodía, hora de nuestro país, la muerte del expresidente Alan García. Todo esto en medio de las investigaciones que se estaban desarrollando en torno al caso Odebrecht. Nos acompaña Ignacio Martínez, quien tiene todas las últimas informaciones sobre esta información que ha conmocionado al Perú. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Pati y Mauricio, buenas tardes para todos. Sí, un hecho realmente impactante que ha conmocionado, como decías, a Perú y al resto de Latinoamérica, que ha sido seguido a nivel de los medios de comunicación, no solo peruanos, sino internacionales, y que causa gran sorpresa por el final de la vida de este expresidente que gobernó en dos periodos Perú, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, que, como decían, era investigado en el marco de la causa Lavallato, de los hechos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht, en particular por el otorgamiento de obras en el metro de Lima en el año 2011 y también por otros hechos que tienen que ver con lavado de activos y con el recibir dineros por parte de esta empresa. Una causa que ha afectado a todos los expresidentes de la democracia peruana, los 5 exmandatarios que están todos siendo investigados, e incluso hubo 2 detenidos, Ollanta Humala y su esposa, también Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia en Estados Unidos hace muchos años, y hace pocos días Pedro Pablo Kuczynski también era detenido de manera preventiva por 10 días y hoy también fue trasladado a un centro asistencial por sufrir una descompensación. Pero en el caso de Alan García causa gran sorpresa porque cuando, como decía Mauricio, los funcionarios policiales de la Fiscalía llegan a su domicilio en la acomodada zona de Miraflores, en el sur de Lima, e ingresan con una orden de allanamiento y una orden de detención en contra de Alan García, es cuando el expresidente peruano se encierra en una habitación del segundo piso de su domicilio y se dispara en la cabeza, tras lo cual es trasladado al centro asistencial más cercano e intervenido quirúrgicamente. Hubo que reanimarlo 3 veces porque sufrió también un paro cardiorrespiratorio, y después de casi 2 horas de intervención, de la cual participaron casi 30 especialistas, se confirma entonces el fallecimiento sobre las 11 de la mañana de Chile del expresidente peruano. Sí, y ya vamos a revisar más adelante una serie de entrevistas que dio ayer por la tarde el expresidente Alan García. Conversábamos más temprano con Carlos Villarreal de Radio Programas del Perú, quien tuvo la posibilidad de entrevistarlo. Nos dijo que lo había encontrado tranquilo, digamos, sin mayor indicio de nada lo que iba a ocurrir más adelante, pero reafirmando una y otra vez su inocencia respecto de los hechos por los cuales los estaban acusando. Cuando llega la policía a su domicilio a primera hora de la mañana en Lima, es Alan García quien dice que iba a realizar una llamada telefónica, sube sin nadie que lo acompañe, lo que ya genera una serie de dudas y eventualmente una demanda, digamos, contra el Ministerio Público y la policía por la forma en que esto ocurrió. Se encierra en su habitación y se escucha un disparo, y luego la policía tiene que botar la puerta y lo encuentra sentado con este disparo en la cabeza. Una situación dramática que le cuesta la vida a quien fue 2 veces presidente del Perú, como tú bien decías, Ignacio, y que recién en mayo próximo iba a cumplir 70 años. Deja 6 hijos, ya todos ellos mayores. Estaba aparentemente acompañado por uno de ellos. El resto de su familia, algunos de ellos viviendo ya en sus propias casas, claro. Su esposa en España. Él, de hecho, había manifestado su deseo de viajar a acompañarla, pero la justicia peruana le había denegado ese permiso. Estaba con orden de arraigo por 18 meses. Sí, solo un punto de lo que tú mencionabas también. Conversaron más temprano con el periodista que realizó esta última entrevista a Alan García, y ahí se le preguntaba, porque ya esto parecía inminente, lo de la detención, y él decía que iba a enfrentar en tranquilidad, con paciencia, todo lo que tenía que ver con este proceso judicial, pero el mismo periodista le manifestaba lo contradictorio que había sido en el pasado, cuando también había dicho algo parecido y sin embargo fue a pedir asilo a la embajada de Uruguay. Tal cual. Sí, recordemos que en noviembre pasado
cuando se retoman estas investigaciones en su contra, Alan García, además se ordena justamente el cierre de fronteras para él, la orden de arraigo como se conoce aquí, pide asilo político y permanece varios días en la residencia del embajador de Uruguay en Lima. El asilo es rechazado por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez luego de algunos días de consideraciones y de análisis. Y finalmente Alan García debe permanecer en su país. Su esposa, su hijo menor se encuentran en España. Eso que mencionaba Mauricio también es algo importante. La situación de Alan García se complejiza en los últimos tiempos y queda cada vez más cercado a nivel judicial, y era inminente, como mencionaban ustedes, esta orden de detención, recordemos, preliminar por 10 días con allanamiento de su domicilio, y también hubo otras personas detenidas hoy cercanas a su segundo gobierno, que formaron parte de él. Vamos a estar con lo que está ocurriendo a esta hora en Perú, el análisis, las reacciones, al regreso de esta muy breve pausa. Muy bien, estamos de regreso dando cuenta de las reacciones, el análisis tras la muerte, el suicidio del expresidente del Perú, Alan García. Estaba próximo a cumplir los 70 años, fue presidente del Perú en 2 periodos, entre el año 85 y el 90, luego entre el año 2006 y el 2011, y en el marco de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito en un caso de corrupción, esta mañana se ha disparado en la cabeza, muriendo horas más tarde mientras era atendido justamente Ignacio Martínez en un centro asistencial ahí en Lima. Sí, así es. A las 6:25 de la mañana, hora peruana, 7, acá tenemos una hora más que en Perú, los agentes de seguridad llegan a su domicilio con la orden de detención y la orden de allanamiento, y a las 6:45, fíjense el poco tiempo, ingresa al hospital. Era un hospital muy cercano en la zona también de Miraflores, el Hospital Ulloa, y allí es ingresado a las 7:17, según el parte médico oficial, al quirófano, donde es intervenido por casi 2 horas por 30 especialistas. Tuvo que ser reanimado en 3 ocasiones por un paro cardiorrespiratorio, y finalmente se confirma sobre las 11 de la mañana, hora de Chile, 10 de Perú, el fallecimiento del expresidente Alan García. Como tú bien decías, estaba siendo investigado en la causa Lavallato, se estaba realizando una investigación de la Fiscalía, una judicial, y también se realizó una comisión investigadora en el Congreso que no encontró responsabilidades en su momento de Alan García, y de hecho fue desestimada en el Congreso, en esa investigación, la participación del expresidente en estos hechos, razón por la cual también Alan García, en lo que mencionábamos, la última entrevista que brindó en la tarde de ayer, seguía insistiendo con su inocencia, con una persecución política en su contra, acusando incluso al actual presidente Martín Vizcarra de Perú de querer detenerlo, señalando que tenía muchos enemigos políticos, y hasta el último momento entonces defendiendo su inocencia. Y lo que decíamos también antes de la pausa, la cierta contradicción que hay entre su disposición a colaborar con la justicia, que también la manifestó, y las acciones que tomó, pidiendo asilo diplomático en la Embajada de Uruguay, que le fue rechazado por el gobierno uruguayo, también queriendo viajar a España, finalmente con la orden de arraigo en su contra, impidiéndole salir del país, y cada vez más cercado a nivel judicial y del Ministerio Público de la Fiscalía en el marco de estas investigaciones por corrupción vinculadas a la constructora brasileña Odebrecht. ¿Cómo fue el operativo con la llegada de los agentes del Ministerio Público a su domicilio? Bueno, el ministro del Interior, Carlos Morán, explicaba que todo fue en el marco de lo que está reglamentado por ley y de los protocolos del Ministerio Público en cuanto a la comunicación al momento de llegar a su domicilio, y la intención de detenerlo debía allanar la vivienda de Alan García. Esto antes de confirmarse el fallecimiento del expresidente de Perú, lo señalaba el ministro del Interior del actual gobierno peruano en una conferencia de prensa. Vamos a revisar. Previa identificación, ingresaron al interior del inmueble y el equipo interviniente comunicó al señor Alan García Pérez que se encontraba en la escalera del segundo piso sobre la ejecución de esta medida judicial. El señor Alan García Pérez, indicando de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta atrás de él. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y la policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García en posición de sentado
con una herida en la cabeza. Inmediatamente, sin perder tiempo, la policía procedió a trasladar al señor Alan García Pérez al hospital Casimiro Ulloa. Se suspendió la diligencia y posteriormente ingresó por emergencia al hospital de... Último minuto. Vamos a interrumpir esta información para ir con el presidente Sebastián Piñera. Lo escuchamos. Y por eso quiero transmitir mis más sentidas condolencias y solidaridad a su familia y decirle que nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con la familia de Alan García. ¿Presidente, va a viajar usted a Perú? ¿Alguna representación chilena? Acaba de ocurrir, no hay una programación, sí les puedo contar, porque también hay buenas noticias. Vengo llegando de la región de Coquimbo, donde inauguramos un nuevo proyecto de minera Belambres, un proyecto de más de 1.300 millones de dólares, que va a generar más de 3.000 nuevos empleos, la mayoría en la propia localidad de la región de Coquimbo, y que además es un proyecto que ha sido diseñado para ser muy amistoso con las comunidades, con el medio ambiente y con el uso del agua. Esa es una buena noticia para los chilenos. Presidente, ¿qué podría destacar usted de la relación de Alan García con Chile? Una relación que tuvo sin duda momentos difíciles por la demanda que Perú presentó ante la Haya. ¿Qué podría recordar usted de su relación con Chile? Bueno, es verdad que durante el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente Alan García presentó una demanda ante la Corte Internacional de la Haya. Y todos sabemos cuál fue el resultado de esa demanda. Pero hoy día prefiero recordar lo personal. Yo fui amigo de Alan García, en múltiples ocasiones lo visité en su casa, él también estuvo en mi casa, era un hombre de una gran elocuencia, tenía una visión y lamento profundamente su muerte y espero que Dios acoja su alma. Presidente, y como político, ¿qué señal se le envía al continente con la muerte de una persona que estaba siendo perseguida judicialmente? Mire, por un caso de corrupción? Hoy día no es el momento de hablar de temas judiciales, es el momento de lamentar la muerte de un ser humano, de un amigo, de un expresidente del Perú. Muchas gracias. Si usted viaja o no viaja, o eso está 100% descartado, presidente. Y parte de las declaraciones que estaba entregando el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda, en torno, por supuesto, a lo que ha sido la muerte del expresidente Alan García. Solo mencionar, Ignacio, dentro de lo último que había ocurrido en torno a esta investigación, se había presentado y emitido un reportaje de IDL, donde se mostraba ahí el pago a uno de los más cercanos a Alan García de parte de la empresa Odebrecht. Y a eso también se estaba a la expectativa de conocer la declaración de Jorge Barata, que era el directivo de Odebrecht en Perú, y donde se presume que ahí se van a conocer ya más detalles respecto a presuntos sobornos. Sí, uno de los detenidos hoy también, además de Alan García, fue esta persona, Luis Nava, ex secretario general de la presidencia, también el ex vicepresidente de Petroperú, involucrados en esta causa. Sí, vamos a tomar contacto con Lucía Damert, analista internacional, con quien también queremos profundizar en este tema. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acá estoy muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos, Lucía, como socióloga, como analista también internacional. ¿Cómo crees que va a ser recordado Alan García? Alan García es un presidente de tomo y lomo, es un homus político de los que ya no probablemente van a ver nuevamente. Es un hombre que supo magistralmente moverse en las aguas de la política nacional e internacional. Es un hombre que muere siendo investigado por corrupción, pero no culpabilizado por lo mismo. Por ende, lo que vamos a ver en las próximas 48 horas va a ser un funeral de Estado y probablemente múltiples interpretaciones de por qué él llegó a esta decisión. Si puede tener, Lucía, esto algún tipo de efecto en las diversas investigaciones judiciales que se están desarrollando en Perú. Lo digo porque viendo las reacciones, las distintas opiniones, hay algunos que plantean directamente que acá la Fiscalía ha actuado de manera excesiva en lo que se refiere especialmente a las prisiones preventivas. ¿Cuál puede ser el efecto que puede tener en Perú lo que ha ocurrido hoy con Alan García? Bueno, hace mucho tiempo que se dice que en Perú se usa la prisión preventiva como una medida cotidiana. No hay que olvidarse, como ustedes lo decían, que Ollanta Humala estuvo detenido no preliminarmente, sino en prisión preventiva por muchos meses.
Se esperaba que se le pidiera al presidente García también una prisión preventiva larga y sin duda es un tema que se tiene que revisar. Sin embargo, creo que parte del hecho político personal no debe ayudar a destruir el proceso investigativo de la justicia. Acá tiene que seguir el proceso investigativo y identificar quiénes efectivamente recibieron dineros para vender infraestructura pública, contratos, beneficios, favores, que finalmente terminan impactando sobre la calidad de vida y sobre las políticas públicas en Perú. Ahora, Lucía, como analista, pero también como ciudadana peruana, ¿tú crees que esto puede afectar en algo la estabilidad política del Perú, pensando no solo en la forma en que muere Alan García, sino en el hecho de que 5 expresidentes del Perú, incluyendo a García, pero también Fujimori, Humala, Toledo y el propio Pedro Pablo Kuczynski, están o fugados, o presos, o investigados por actos de corrupción? Solo están libres de todo esto el presidente transitorio, Paniagua, y el actual presidente Vizcarra. Bueno, evidentemente el grupo político más cercano a Alan García va a hacer todos los esfuerzos para vincular directamente la muerte de Alan García con las decisiones del presidente Vizcarra. Ya lo han dicho en los medios de comunicación hoy diferentes actores, vinculando esta como una decisión política, nombrando al presidente Alan García casi como un héroe o como un mártir de la injusticia. Y yo espero que esto sea nomás resultado de los ánimos exaltados. A nadie le conviene que el Perú entre en una situación de falta de gobernabilidad. Sí, ahora lo mencionaba Mauricio, el hecho de que hayan 5 expresidentes investigados por este tipo de situaciones, ¿a qué atribuirlo? ¿Tiene que ver con que la investigación en Perú ha sido más exhaustiva que en otros países o directamente los casos de corrupción estaban mucho más compenetrados en ese país? Bueno, por un lado tú tienes una crisis de partidos políticos de larga data, casi como organizaciones familiares que terminan generando ingresos de todo lado. En segundo lugar, tú tienes capacidades regulatorias muy bajas por parte del Estado, prácticamente ninguna reforma política que permita identificar cómo se financian los partidos políticos y sus campañas. Una relación entre el dinero y la política que es profundamente nefasta. Y ya prácticas de impunidad instaladas, ¿no? En el Perú no solamente han encontrado políticos corruptos, sino también jueces, fiscales, profesores, en fin. Hay una estrategia de cultura de la ilegalidad muy fuerte y solo sabemos de estos casos realmente porque han habido algunos fiscales muy empecinados en avanzar, pero también porque los procesos de delación compensada de Odebrecht en Brasil permitieron conocer los detalles y microdetalles de cada uno de estos casos. Lucía, ¿cómo definir la relación de Alan García con Chile? Porque en sus 2 periodos no consecutivos de gobierno, en el primero, entre el 85 y el 90, él coincide con el regreso de la democracia a Chile. Él asiste al cambio de mando, a la asunción del presidente Patricio Aylwin. Pero luego, como lo recordábamos, en su segundo periodo, entre el 2011 y el 2016, él encabeza la demanda a Chile por límites marítimos ante la Corte de La Haya. Es un presidente que se define de un movimiento de izquierda, pero que luego abraza el neoliberalismo. ¿Cómo ves esta relación de Alan García con nuestro país? Bueno, una de las últimas veces que vino Alan García, vino invitado por un banco a dar una charla a los principales tomadores de decisión del mundo bancario y financiero. Alan García ha sido un maestro con múltiples disfraces, con múltiples procesos. Su relación con Chile, como con muchas otras cosas, es una relación pragmática. Cuando ha tenido que defender los intereses del país frente a una necesidad ciudadana, lo ha hecho. Cuando ha dicho que Chile era el futuro al que uno tenía que aspirar, también lo ha dicho. Cuando se haga la recopilación de los discursos y acciones de Alan García, lo que vamos a ver es un hombre que con mucho pragmatismo logró construir un imperio de poder a su alrededor. Y en ese sentido, al revisar su historia, también ahí llama la atención las particularidades de lo que fue todo su proceso. El primer gobierno, muy distinto a lo que fue el segundo gobierno. El primero terminó con una crisis política, social, económica, de violencia también muy relevante. Pese a todo eso, vuelve a ser elegido después como presidente. ¿Cómo se explica eso? Así es, lo que pasa es que nunca hay que entender el Perú desde el punto de vista de Chile, que es mucho más estructural, mucho más institucionalista. Alan García, como otros presidentes,
participan de las elecciones con un plan de gobierno, después cuando ganan hacen una cosa totalmente distinta, tienen niveles de vinculación ideológica mucho más pragmática. Lo que es indudable es que el Partido Aprista del Perú no solo tuvo un impacto en Perú, sino en América Latina en general. Y probablemente Alan García, después de Aya de la Torre, será uno de sus últimos líderes más latinoamericanos. Es importante reconocer que lo que hay en Perú es una crisis profunda a nivel político. Y la expresión de eso es hoy día, lamentablemente, el suicidio del presidente García, que además de terminar con su vida, le pega en el medio de la flotación de los procesos de búsqueda de impunidad o de lucha contra la impunidad y la corrupción. Muy bien, Lucía Damet, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, y tenemos en imágenes que recién nos llegan desde el Perú el momento en que ocurre la detención de Alan García a primera hora de esta mañana. Escuchemos un momento. Y usted, no, yo le digo, no, señor, lo que yo le digo es que cuando no, señor, yo solamente le digo que hubiéramos podido evitar una tragedia si el procedimiento hubiera iniciado como regularmente se inicia. Usted, a ver, le habría... nueva, o sea, una chela flaquita que también está trabajando. Después esta puerta está cerrada, la señora abierta la puerta, se le ha explicado que hace una exigencia para notificarle al señor García, dicho, voy a avisarle. Pero mira, le reitero, usted en ningún momento se ha identificado como fiscal. No ha tenido, como no lo trae en estos momentos, su cinta distintivo de fiscal. No había sacado su identificación como fiscal. Bueno, esa es parte de la discusión y que va a ser, Ignacio, parte también de la investigación respecto de las formas, ¿no? Ahí vemos en los momentos posteriores cuando Alan García ya es sacado desde su domicilio rumbo al hospital para atenderlo de urgencia, la discusión que tiene el abogado de Alan García con la persona que llega a detenerlo y que más tarde el propio abogado decía acá hubo un procedimiento donde las personas no se identificaron, donde aparentemente las cosas no se hicieron tal como las contaba el ministro del Interior del Perú. Sí, tal cual. Y ahí, bueno, en ese video queda plasmado esto que denunciaba el abogado de Alan García tras confirmada la muerte del expresidente. Ya se ha indicado también a varios medios peruanos por parte de la defensa de García la presentación de una demanda contra el Ministerio Público por este accionar, acusan de que no se identificaron, que no estaban identificados, que no mostraron la orden de allanamiento ni la orden de detención. Y lo que dice, que también lo reiteraba después de conocida la muerte, en este video que estamos repasando, es que se podría haber evitado una tragedia si se hubiera realizado de otra manera el accionar del Ministerio Público para la detención de García. Porque además se le deja solo en algún momento. O sea, claro, efectivamente solo, ¿no? Entran los funcionarios, alguna persona que aparentemente del servicio, digamos, de la casa de Alan García, abre la puerta, ingresan estos funcionarios. Alan García desde el segundo piso, desde una escalera, tiene algún diálogo con ellos y según las declaraciones del ministro del Interior, les pide llamar a su abogado, momento en que se retira y se encierra en su habitación, cuando luego se escucha ahí el disparo. Sí, tal cual. Eso fue lo que... Pero lo dejan solo, ¿no? Lo dejan solo, eso es lo que se ha informado, y claramente este video con el abogado ya presente en el domicilio es, bueno, obviamente después de que lo trasladaron a Alan García y el abogado no se encontraba con él cuando van a detenerlo, por lo que se infiere de esta información que estamos en estos momentos reproduciendo, porque, bueno, la noticia, obviamente esto será motivo de todas las investigaciones que se desarrollarán posteriormente, pero es una noticia que, además del impacto, genera importantes repercusiones para Perú y van a ser motivo precisamente de otras investigaciones, aparte de las que van a continuar. O sea, separar las cosas, digamos. Está la investigación por corrupción, que corre por un carril separado, incluso ha habido nuevas detenciones esta mañana en Lima, pero la otra es respecto de las formas en que se trata de detener a Alan García, e incluso su abogado esta mañana, tras conocer la muerte, anunciaba incluso algún tipo de acciones legales, de acciones legales, sí. Así que, bueno, eso seguramente lo iremos conociendo en las próximas horas, pero bueno, por ahora lo que queda claro es lo que ocurrió con la detención de la orden judicial, el momento en el que lo van a detener, que Alan García se retira, pide para llamar a su abogado, se encierra en un cuarto y allí es cuando se dispara en la cabeza, orificio de entrada y de salida. Así ingresó, según informaron las autoridades médicas, los encargados en el último parte oficial, y allí es operado el expresidente de Perú, en un hecho que, como decíamos,
genera gran polémica, no solo por el final, por el desenlace, por el shock de un suicidio de un presidente, sino también por todo lo que significa para Perú estas investigaciones, ¿no? Sí, de corrupción. bueno, y como ya era inminente lo que iba a pasar con el tema de la detención, era algo que se estaba tomando fuerza en los últimos días, con estos que hemos estado comentando, que también se fueron presentando. Alan García dio una serie de entrevistas. Una de ellas tenemos parte de lo que fue esa conversación, donde de hecho el periodista parte diciéndole: ¿tiene usted conciencia de que esta puede ser una de sus últimas entrevistas, pensando en que después iba a ser detenido? Escuchemos parte de lo que fueron esas últimas declaraciones que entregó Alan García en una entrevista. Ningún documento de lo que se ha mostrado me alude, me menciona, ninguna delación o indicio me vincula con nada. El propio señor Gorriti, que ha hecho la presentación de esos documentos, ha dicho: nosotros no decimos que García esté vinculado. Después deslizan, como el señor Nava fue su secretario en la presidencia, secretario general de la presidencia, seguramente tenía algo que ver, pero esa es una especulación, no hay ninguna razón fáctica, lo que se dice, hecho concreto, todo es especulación. Y con especulaciones no se priva a una persona de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente. Que ser presidente del Perú es un inmenso honor, y lo he sido 2 veces, y que si la patria llega a convencerse de que tengo algo de qué pagar, pues es la patria. Así como la he servido y he hecho cosas por ella, yo no estoy aquí para refunfuñar y odiar. Espero, yo confío en la historia, yo soy cristiano, creo en la vida después de la muerte, creo en la historia, y si me permite, creo en tener un pequeño sitio en la historia del Perú. Si ahora, porque hay unos fiscales que quieren pasar a la historia inmediata y a los titulares, pues pasaré ese trago amargo, siempre es así mi vida. ¿La justicia? No, yo no eludo enfrentar a la justicia. Aquí lo que habría que hacer, en el malhadado caso que ocurriera eso, esperar con paciencia. Son hipótesis, especulaciones, y por tal razón, y porque creo en mi país, que no se ha barbarizado tanto todavía, estoy convencido que no hay este tipo de detenciones o restricciones. Me parece malintencionada y hasta torpe, porque durante 2 años han buscado por todo lado bienes, cuentas, millones, delaciones brasileras, y no las tendrán, porque no hay nada. Yo ya me cansé de decir, si otros se venden, yo no. Yo creo en otra cosa que es diferente a irse al ataúd como una alcancía llena de dinero. Me parece una tontería. Hay una obsesión de muchos años, no de ahora, ¿no? Del tema Odebrecht. Y ya le he contado el informe Lark y todas las cosas del año 90, 98. Una obsesión. ¿Yo qué culpa tengo de haber triunfado 2 veces en las elecciones? A veces me pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? 5 años de persecución, 16 millones de soles gastados en la mega comisión, y al final su conclusión dice: los ingresos y bienes de Alan García cuadran con los gastos que ha efectuado y los bienes que posee. Y eso lo aprobó el Parlamento y lo propuso su mega comisión. A ver si no le va a doler después de 5 años y 16 millones del Perú gastados en eso. No hablo de otras muchas investigaciones. De manera que enemigos tengo, y de sobra, y ex amigos tengo más. Que lo terrible de nuestra patria es que un político que ya no tiene poder tiene enemigos ruidosos y amigos silenciosos, que a pesar de haber estado 11 horas en la Comisión Lavallato, 11 horas, 11, y estuvo hasta el propio ministro de Justicia actual, no pudieron decir nada más que especular. Usted no ha visto que el señor Vizcarra tiene una enorme habilidad para que a sus enemigos los vayan destruyendo en el Parlamento. No hablo de mí. En el Parlamento al señor Chávarri lo convirtieron en una especie de Hitler. Al señor Chávarri era un Hitler.
Bueno, ahí esta parte de la entrevista que el expresidente Alan García concedió ayer por la tarde a Radio Programas del Perú. Conversábamos más temprano con el periodista que lo entrevistó, con Carlos Villarreal, que nos decía que esta fue una entrevista que se había estado pidiendo por varios días, pero que finalmente ayer por la tarde Alan García la concede a Radio Programas del Perú y a otros 2 canales de televisión locales desde su oficina, donde da cuenta de esta insistencia, digamos, en reclamar su inocencia. Habla de que está siendo perseguido, de que esto es una obsesión que hay. Totalmente. Menciona 2 veces la muerte. Menciona 2 veces la muerte, sí. Habla de la herencia que va a dejar para el Perú, del lugar que va a ocupar en el Perú. Son fuertes las palabras de... Sí. Ahora conociendo su muerte, claro, de ayer. Lo contextualiza de otro modo. Claro. Y el propio presidente García, muy activo en redes sociales, lo comentábamos más temprano, sí. Claro, no solo retuitea, replica mensajes de apoyo, sino que también en su último mensaje ayer dice: en ningún documento se me menciona, no hay ningún indicio ni evidencia que me alcanza, solo les queda la especulación o inventar intermediarios. Jamás me vendí y está probado, que es parte de la defensa que también él realizaba a través de sus redes sociales. Sí, con especulaciones no se detiene a nadie, decía en esta entrevista Alan García, justamente reiterando que todo se trata de una persecución política en su contra, que no pudieron probar mediante las comisiones investigadoras su participación y que en ningún documento vinculado a Odebrecht aparecía su nombre, en ninguna cuenta su nombre aparecían dineros provenientes de esos fondos. Es que la acusación más bien apunta a que a los cercanos de él, a su entorno. A quien, claro, sí, lo principal es esa obra pública otorgada en 2011 para el metro, o sea, una de las acusaciones que fue otorgada por su gobierno mediante decreto y que significó pérdidas importantes a nivel económico para el gobierno, ¿no? Para las arcas públicas. Entonces, claro, si bien su nombre no se probó, estaba su gobierno involucrado. Sus cercanos, el que mencionábamos, claro, Luis Navas, que había sostenido algunas reuniones en el Palacio de Gobierno con precisamente representantes de Odebrecht, reuniones de varias horas, y todo eso era parte de lo que se estaba a la espera de conocer la declaración del directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, porque se supone que ahí se va a poder conocer más detalle al respecto. En todo caso es una investigación que continúa, ya vamos a estar, Ignacio, con más antecedentes al respecto, pero evidentemente tras la muerte de Alan García ha habido una serie de reacciones. Hace un momento escuchábamos al presidente Sebastián Piñera, pero también ha habido reacciones a nivel latinoamericano y por supuesto también de líderes políticos que lo conocieron acá en nuestro país. Sí, vamos con Dani Linares, quien tiene más antecedentes sobre esto y también varias reacciones. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes escuchaban ahí oportunamente al presidente de la República a su regreso al Palacio de la Moneda respecto a la muerte de Alan García, las palabras del mandatario que minutos antes habían sido publicadas también en su cuenta de Twitter, donde a través de un mensaje, por cierto, enviaba también sus condolencias a la familia lamentando la muerte del expresidente peruano. Fue la primera reacción del presidente de la República, sin embargo también el canciller Roberto Ampuero abordó esta situación en el Parlamento, dejando también la puerta abierta, lo mismo que se le consultaba al presidente sobre la participación de autoridades chilenas en algún acto oficial sobre la muerte de Alan García, este funeral de Estado que va a comenzar a gestarse en Perú dentro de las próximas horas. Dejaba la puerta abierta el canciller, al igual como lo hacía el presidente, señalando que hay una agenda comprometida de un viaje a China por parte del mandatario ya agendado hace varios meses atrás, del cual se está trabajando en la agenda incluso hasta última hora sobre lo que puede hacer las autoridades chilenas en ese país, por lo cual también todavía no está confirmado la asistencia de algún representante del gobierno de Chile en el funeral de Estado que se pueda gestar en Perú. Revisemos las declaraciones del propio canciller aclarando precisamente este punto y refiriéndose, por cierto, a la muerte de Alan García. Queremos expresar nuestras condolencias a la familia del expresidente Alan García por su fallecimiento el día de hoy. Nosotros también queremos destacar el gran aporte que hizo el expresidente Alan García a la construcción, a la creación y construcción de la Alianza del Pacífico, de la cual Chile hoy es un miembro muy sólido. También quisiéramos destacar que si bien hubo diferencia con el expresidente Alan García sobre temas de soberanía y limítrofes, queremos valorar que siempre las soluciones se encontraron y fueron conducidas a través de canales diplomáticos y jurídicos.
diferencias en torno al tema limítrofe que fueron zanjadas por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no fueron un impedimento para una buena relación, así lo han destacado en varios políticos nacionales con la relación que tuvo Alan García con nuestro país. El propio expresidente Lagos también se ha referido a esta situación de la muerte del expresidente peruano, quien fuera detenido en la jornada de la mañana bien temprano y que luego de autoinfligirse una herida a bala falleciera en un hospital de la capital limeña en Perú. Revisemos las declaraciones expresamente del expresidente Ricardo Lagos sobre esta situación. Lamento el fallecimiento de Alan García. Junto con lamentar, también tenemos que ser muy claros. En América Latina, en Chile, mi país, hay también que ser firmes frente al flagelo de la corrupción. Entiendo los motivos que puede haber tenido Alan García para dejar esta tierra. Mis respetos a él. Hicimos algunas cosas juntos. Y con la misma fuerza que se condena aquello que hay que condenar, también aprecio al amigo con quien trabajamos un buen tiempo. Así también lo han hecho expresidentes de América Latina, también presidentes en ejercicio, como el caso de Evo Morales o Ollantumala en Perú, pero destaca la reflexión que hace el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter, donde deja entrever que Alan García fue obligado al suicidio a raíz de la persecución política que se le llevaba en su contra por esta investigación, dice él ahí en su cuenta, por una investigación que no contaban pruebas para aquello que finalmente obligan a Alan García a tomar esta decisión de autoinfligirse una herida a bala al momento de ser detenido en su domicilio. En el marco de la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro país, también parlamentarios y también el ex líder de la OEA, José Miguel Insulza, se refirieron también a esta situación. Escuchemos. Pues la gente tenía una gran admiración por él, era un personaje, ¿no? Alan García en todas partes era un personaje. Y eso hay que recordarlo, en lo bueno y en lo que nos guste o no nos guste. Él era un hombre orgulloso, impetuoso, dinámico, y yo creo que eso tiene que ver además con las decisiones que adoptó, más allá de lo que se comente. Como yo he dicho varias veces hoy día en la mañana, yo no me imagino a Alan García saliendo encadenado en ninguna parte. Usted recalcaba Él era demasiado orgulloso para eso. Nosotros creemos muy preocupante y es por eso que hacemos un llamado a la comunidad política internacional a que asuma con responsabilidad las consecuencias de actos como la corrupción. Y en ese sentido, junto con lamentar la muerte del expresidente Alan García, hacemos un llamado sobre todos los que estamos hoy en día en los cargos a nivel internacional de poder asumir con responsabilidad, insisto, este tipo de acciones. Nos parece terrible el contexto además en el que esto se da. Se da en el contexto de una investigación profunda de cómo la corrupción en Latinoamérica infectó a muchos gobiernos. Hemos visto muchos presidentes de distintos países en Latinoamérica afectados por lo que pasó con Odebrecht. Y que hoy día, al momento de ser detenido para poder enfrentar la justicia, Alan García tome esta decisión, nos parece tremendo, nos parece terrible, difícil hacer un análisis político en un momento de dolor personal para sus personas cercanas, pero es nuevamente las garras de la corrupción afectando hasta lo más profundo las democracias de nuestros países. Una figura, la de Alan García, que sin duda genera reacciones bastante disímiles. Para muchos una persona muy destacable en el Perú y para otros también grandes críticos de lo que fue su gestión, su paso, por ejemplo, del sector de izquierda, de ideologías más bien de la derecha en su segundo mandato, que genera anticuerpos en muchas personas. Conversamos con algunos ciudadanos peruanos residentes en nuestro país y que tienen una opinión bastante crítica, no solamente con la figura de Alan García, sino que también con el escenario político de Perú, que hace varios años ya viene marcado por tintes desde la corrupción y, por cierto, una serie de escándalos que han marcado la vida política de Perú. Revisemos sus declaraciones que recogimos durante esta mañana. Toda persona que obra mal, termina mal. Y él siempre ha manejado la justicia, por eso es que ha sido bien abusivo, porque él manejaba todo manejaba. La Fiscalía, la Corte Suprema, todo era de él. Eso, todo el Perú lo sabe que Alan García es corrupto. Los presidentes de Perú son delincuentes, rateros, todos los presidentes. Y los congresistas, sobre todo de Fuerza Popular. Como peruanos sentimos prácticamente una gran decepción por todas nuestras autoridades
que los gobiernos prácticamente de turno tengan ese comportamiento. No, Alan García, en verdad, de mi parte, de mi opinión, no va conmigo, y yo creo que allá en Perú hay mucha corrupción, y yo creo que debe ser, no sé, deben hacer algo ya, pero ya es hora ya de hacer algo. La corrupción, el concepto quizás más repiten los peruanos residentes en nuestro país, y que los ha alejado también de su tierra y han decidido buscar otros rumbos, que finalmente es una de las razones por las que muchos han emigrado a raíz de la situación de inestabilidad política que es tan criticada por los ciudadanos peruanos fuera. Reflexiones que sin duda se van a seguir sucediendo con el correr de las horas. Mauricio y Pati, sobre la muerte del expresidente Alan García durante esta jornada. Muy bien, muchísimas gracias, Dani. Vamos a seguir ciertamente analizando la figura del expresidente Alan García Pérez. Sí, una figura compleja, lo veíamos ahí en las distintas reacciones que va generando al recordar lo que ha sido la historia de Alan García como expresidente de Perú. Queremos profundizar en este tema, estamos con José Rodríguez Elizondo, académico de la Universidad de Chile, experto en relaciones internacionales. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Profesor, y si me permite, una de las personas que más conoce de las relaciones bilaterales con Perú como abogado, como académico, como diplomático, ¿cómo recordar a Alan García, a quien usted conoció personalmente además? Me afecta, Mauricio. Creo que Alan García no solo es un personaje muy complejo, un animal político, además fue un tipo multifacético. Si se hubiera dedicado a cantar boleros, habría sido uno de los mejores boleristas de América Latina. ¿Lo conoció en esa faceta también? Sí, también lo conocí cantando. Él llega a los 36 años a la presidencia del Perú. Recién había cumplido el límite de edad para postular. Era el discípulo predilecto de Víctor Raúl Haya de la Torre, el gran teórico fundador del APRA, ¿no? Y Alan García siempre supo que iba a ser el heredero. Había una playa de jóvenes apristas, Carlos Roca, no me acuerdo de otros muy destacados, toda gente que escribía, porque Víctor Raúl era un pensador, era uno de los dos pensadores de izquierda de América Latina originales, Mariátegui y Haya de la Torre. O sea, de esa herencia viene Alan. Su primera presidencia es una presidencia de un hombre de izquierda, que estatiza la banca, ¿no? Y ahí viene justamente su capacidad de reacción, su sentido pragmático, porque su primera presidencia es desastrosa. Terminó pésimo en lo económico, por ejemplo. Bueno, y sucedió por Fujimori. Una tasa de inflación que yo me acuerdo que cobraba el sueldo en la revista, iba a cambiarlo a los cambistas de la calle porque se me desvalorizaba en cuestión de segundos, ¿no? Vivimos una inflación galopante con Alan García, terrible. Además de los hechos de violencia, ahí estaba todo el tema del terrorismo también desatado, la crisis económica, social. El tema del terrorismo, por supuesto, pero sacó muchas lecciones de esa época. Se equivocó mucho cuando postuló como su candidato contra Vargas Llosa a Fujimori. Yo creo que le faltó tiempo para arrepentirse a Alan García de esa jugarreta que hizo, ¿no? Porque después tuvo que arrancar de Fujimori en su novela, porque él escribió una novela. En su novela él pone un personaje que es él arrancando por los techos cuando viene la policía de Fujimori para matarlo. Ahora, llama la atención ahí lo que mencionaba el senador José Miguel Insulza. Lo describe como una persona tan orgullosa que le costaba imaginárselo saliendo encadenado de algún lugar. Sí, daba una sensación de imponencia, ¿no? Era un hombre que de su 1,95 m te hablaba así para abajo, ¿no? Yeah. Bueno, ¿usted por qué dijo esto de mí? Una vez me entrevistaron a mí, hablé sobre él, que era un gran maquiaveliano. Porque yo tengo una anécdota con Maquiavelo y él. Y me interrogó una vez en una reunión, ¿y usted por qué dijo que yo soy maquiavélico? No, presidente, yo dije que era maquiaveliano. Porque era uno de los mejores estudiosos de Maquiavelo que yo he conocido. Ahora, profesor, ¿cómo este Alan García, esta joven figura de la política peruana, presidente entre los 36 y los 41 años, termina en su segundo gobierno, ya hacia el 2011 al 2016, abrazando el neoliberalismo, escribiéndole cartas a empresarios chilenos para que vayan a invertir allá, en una figura que algunos vinculan más que con la izquierda, con la derecha? Bueno, ahí viene la capacidad de reacción de él. Él supo cómo había terminado su gobierno, digamos, de izquierda doctrinaria. Cuando ya estatiza la banca, me acuerdo que en la revista Careta, donde yo trabajaba, hicimos un serio análisis poniendo como ejemplo lo que había pasado en Chile con la estatización bancaria, que se había metido en un lío muy grande con eso. Y su segunda presidencia no es que sea de extrema derecha,
es que tomó la onda de una socialdemocracia de centro derecha, con un Estado fuerte, regulando la economía, pero buscando la amistad de los empresarios. Eso es efectivo. Llegó a ser un líder respetado por los empresarios peruanos y chilenos. Yo varias veces lo vi viniendo de visita a Chile y lo escuchaban con mucho fervor, porque además pocas veces he visto un orador más cuajado que Alan García. En su segunda campaña, mis amigos peruanos decían que aparecía en televisión y como no lo querían, esos amigos bajaban el audio. ¿Cómo definir lo que fue esa relación de Alan García con nuestro país? Lo digo porque, por un lado, uno puede escuchar y recordar declaraciones donde elogiaba situaciones de nuestro país, pero por otro, también fue uno de los que impulsó esta ofensiva con la demanda marítima de Perú hacia Chile. Y autor además de las cuerdas separadas, digamos, donde por una parte nos demandaba y por otra quería tender relaciones. La palabra comodín es compleja, porque doctrinariamente Alan es un integracionista latinoamericano y llega a la presidencia de la República con la voluntad expresa y formulada públicamente de solucionar todos los problemas pendientes con Chile. Inclusive estoy dispuesto a ir a abrazarme con Pinochet en la frontera. Mira, hubo un escalofrío que recorrió la médula espinal de izquierdistas y chilenos y peruanos. Yo recibí la visita de dirigentes políticos chilenos. ¿Cómo va a hacer esto Alan García? En esta oleada de dictadores que viene un presidente como él, de izquierda, joven, apuesto, y se va a ir a abrazar con Pinochet. Eso era antes de los 90 y luego se abraza con Patricio Aylwin para el cambio de mando. Bueno, eso lo había lanzado como un globo sonda para ver hasta dónde llegaba el nivel de resistencia para tener una mejor relación con el Chile de Pinochet. Por eso te digo que Alan García es un personaje muy complejo y no tenía complejos antichilenos para nada. Sí, pero lo más reciente, ¿cómo entenderlo? Porque justamente demanda a nuestro país ante la Haya y termina siendo condecorado bajo el primer gobierno del presidente Piñera. Bueno, lo que yo le acabo de decir a mis alumnos que hice la clase de hoy día sobre Alan García, no hay soluciones simples para problemas complejos. Él llega con la misión de tener la mejor relación posible con Chile, solucionando todos los temas pendientes del Tratado del 29. Se da cuenta de que hay resistencia en Chile y en Perú. No se puede este presidente poner en la buena con darle un triunfo a Pinochet. En el APRA mismo lo acogotan. Mira, cuidado, Alan, te estás metiendo en profundidad. En ese momento empieza a meterse el tema de la frontera marítima con Chile. Entonces Alan García, que es un maquiavelo, dice, por un lado soluciono los temas pendientes del Tratado del 29 y por otro lado reivindico el tratado inexistente de frontera marítima con Chile. O sea, un juego a dos bandas. Entonces ese inicio tiene una motivación táctica, no estratégica. Y 2 presidencias después, Toledo le hace la gran jugarreta. Toledo fue el gran activista de la demanda contra Chile, pero se la deja en la puerta del horno. Ahora le toca a Alan hacer él la demanda. Y ahí viene todo un periodo complejísimo de la relación de Alan García con Michelle Bachelet. Sí. Hay episodios como la ley de Arica Parinacota, como el movimiento de la caseta naval, los espías chilenos. Trató a Chile de una republiqueta, si no me equivoco, fue en ese periodo. Que lo hacen decir a Alan García que esta es una republiqueta, pero ya había tenido un encontronazo con Michelle Bachelet, que lo había tratado de cuadrar. Hay una llamada telefónica a Michelle Bachelet que le hace en pleno consejo de gabinete a Alan García, hablando a micrófono abierto con ella. Es ahí donde le dice, mire, este general que ha dicho que hay que sacar en saco a los chilenos si se atreven a meterse al Perú, ese general ya va a salir, le dice. Para cerrar, perdón, imposible no preguntarle por el tema de las denuncias, digamos, que había de corrupción en su contra. Lo escuchábamos recién en la entrevista de ayer, insistiendo en su inocencia, pero uno escucha a la calle, en las entrevistas que recién veíamos con peruanos acá en Santiago, donde insisten que hay una corrupción generalizada en el Perú y que tienen que irse todos, en el fondo. Bueno, hay una imagen de mass media con respecto a Alan García en el Perú que es eso que hemos visto acá. O sea, la gente popular habla de la corrupción, de que es un gran corrupto. En su primera presidencia hubo acusaciones de que había recibido coimas por el tren elevado, pero dentro de su altísimo nivel de inteligencia
si fue cierto, no dejó pruebas. Y él se lo decía con mucha fuerza cada vez que lo interrogaban sobre esto, que a todos los demás le había mostrado pruebas, a él presunciones. Y hay una última entrevista que me contaron mientras yo venía para acá, en la cual él alude a eso también con mucho vigor, ¿no? Insistiendo en su inocencia, efectivamente. Y en síntesis, con respecto a Chile, que es lo que nos debiera interesar a nosotros, no fue un enemigo de Chile. Hemos escuchado a Ricardo Lagos y hemos escuchado también al presidente Piñera, que habla de que fue su amigo. Y uno no dice eso de presidentes que han sido enemigos de Chile. Muy bien, pues José Rodríguez Elizondo, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Ha sido un gusto. Gracias por acompañarnos en este análisis. Es ya la 1 de la tarde con 55 minutos. Vamos a una pausa, regresamos ya con más aquí en 24 tarde. Solo por hoy, vuelve el día del desquite a Ripley. Descarga tu cupón y obtén un 40% de descuento en vestuario hombre, mujer e infantil, ropa de cama, paño, menaje y también decoración, con todo medio de pago. Ven al día del desquite en Ripley y en ripley.com. ¿Sabías que las bolsas de basura superior están hechas con material reciclado 100% chileno? Más de 1000 toneladas de plástico al mes son recicladas de Arica a Punta Arenas. Ayuda a reciclar Chile prefiriendo bolsas de basura superior. Existen diferentes formatos para cada lugar de tu casa. Prefiere bolsas de basura superior y ayuda a reciclar Chile. Limpiemos Chile juntos con Bolsas Superior. Exige el sello. Samsung presenta QLED 8K. La mayor innovación en imagen, detalle, profundidad y realismo como nunca antes viste. QLED 8K. ¿Quieres cargarlo? Gracias. Ay, gracias. Nuevo Galaxy S10, el teléfono que comparte carga inalámbrica. Cuando pruebas un café de verdad. Cuando descubres el amor incondicional. Cuando sientes la libertad de irte a vivir sola. Ya no quieres volver atrás. Igual que cuando tienes el mejor plan. Planes Claro Max, los únicos con roaming y larga distancia internacional y la red móvil más rápida de Chile. ¿Y tú, qué esperas para cambiarte? Claro, lo bueno de cambiar. ¿Quieres cargarlo? Gracias. Ay, gracias. Nuevo Galaxy S10, el teléfono que comparte carga inalámbrica. A primera hora. 24 AM. A la mitad del día. 24 tarde. Y en horario nocturno. 24 horas central. 24 horas. Conozca lo último en innovación, sustentabilidad y desarrollo tecnológico para la industria minera y energética. Entrevistas, reportajes y toda la actualidad informativa de la principal industria de nuestro país. Reporte Minero y Energético, jueves 16:30 horas.
más informaciones. Siguen los trabajos en la casa donde este martes una avioneta cayó y dejó a 6 fallecidos. Sí, una tragedia que dejó sobrevivientes y que tiene a la comunidad preocupada, exigiendo el retiro del aeródromo de la zona. Vamos con Fernando Reyes, que nos tiene más antecedentes desde Puerto Montt. Fernando, buenas tardes. Exactamente, en el pasaje Volcán Horno Pirén, donde, como bien decían, se encuentran en plena ejecución los peritajes por parte de personal de la PDI. Durante gran parte de esta jornada se ha retirado el fuselaje de la aeronave que literalmente impactó a esta vivienda ubicada en este pasaje Volcán Horno Pirén, aquí en la ciudad de Puerto Montt. A decir verdad, los registros de las cámaras de seguridad captados luego que esta avioneta impactara derechamente y se estrellara sobre esta vivienda han sido verdaderamente impresionantes. De hecho, los familiares han sido bastante escuetos respecto de las reacciones que ha generado la divulgación de este tipo de registros, porque es verdaderamente increíble y es verdaderamente inimaginable el drama que se habría generado de haberse registrado efectivamente esta tragedia en una vivienda habitada. Solo por suerte y de milagro, los ocupantes de la vivienda asignada con el número 1729 de pasaje Horno Pirén se encontraban fuera, se encontraban desarrollando sus habituales labores. La dueña de casa, una profesora, se encontraba con licencia, no tenía que asistir a su trabajo, sin embargo lo hizo, y a las 10:30 de la mañana esta aeronave impacta de lleno en su vivienda, destruyéndolo todo y de paso también destruyendo parte de las viviendas vecinas. Hay al menos 3 viviendas que han resultado con daños variados. Todo ello en medio de esta polémica que se ha instalado precisamente por la existencia de un aeródromo, del aeródromo La Paloma, a tan solo unos metros de este conjunto residencial que también considera centros comerciales, y ni hablar de los colegios. Hay 2 colegios a menos de 500 metros a la redonda. Por tanto, la preocupación es evidente mientras siguen llegando y saliendo aeronaves desde este aeródromo La Paloma, donde hace solo algunas horas se registró este fatídico accidente aéreo. Esta mañana logramos conversar precisamente con la hija de la dueña de casa, quien entre lágrimas nos detallaba parte del día después, las reacciones, cómo han logrado asimilar toda esta tragedia, las reacciones respecto de estos registros que han generado conmoción en todo Puerto Montt, precisamente por la explosión y por la escapada de milagro que tuvo también una transeúnte sobre quien ya veremos la condición de salud. Vamos a escuchar las declaraciones precisamente entregadas por la hija de la dueña de casa que resultó afectada en este accidente aéreo, pero también por parte de una de las apoderadas del 6º año básico del Colegio Pumahue, chicos que estaban en una clase de yoga en el patio del colegio y quienes avistaron el avión que venía ya en malas condiciones. Vamos a escuchar lo que nos dijeron esta mañana. Día largo, caótico, pero nada, al final del día, como decía antes, agradecido nomás que estamos todos bien, estamos todos juntos, eso es lo importante. Es un tema que da para pensar qué pasó, qué se puede hacer, cuáles son las medidas a seguir, qué falló, y cuestionárselo, tomar medidas al respecto. No es posible que haya un aeródromo alrededor de millones de viviendas. O sea, lo que relatan ellos es que la avioneta pasó encima de ellos, muy abajo, que ellos tenían que... Claro, ellos tuvieron el miedo de que iba a caer encima de ellos. Y dicen ellos que el piloto los vio y por eso no cayó ahí. Y decidió elevar nuevamente la avioneta y cayó en la casa. Pero la sensación de ellos es que el piloto los vio y que por eso evitó, digamos, caer encima de ellos.
Claro, estamos hablando del joven piloto Raimundo Montero Salas, hijo del propietario de la aerolínea Archipiélagos, que es la encargada de efectuar estos vuelos precisamente que se desarrollan para abastecer de trabajadores y de operarios a la pujante industria salmonera. Hablamos de la península de Illacara, hacia donde se trasladaba esta aeronave que era ocupada precisamente por José Vidal, Leonel Soto, Érico Oyarzo, Gonzalo Navarro y, como decimos, el piloto de la aeronave Raimundo Montero y también una acompañante identificada como Cecilia Méndez. Precisamente esta mañana logramos conversar con uno de los representantes de la empresa aérea, quien responde respecto de la cuestionada condición mecánica de este bimotor. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo uno de los encargados de esta empresa Archipiélagos, que está siendo investigada particularmente respecto de la condición mecánica que pudiera haber sido determinante para este accidente con 6 víctimas fatales. Vamos a escuchar. ¿Qué se dice respecto de los cuestionamientos? Mire, nosotros estamos esperando solamente lo que dice la Dirección de Aeronáutica y los peritos. ¿Qué dicen ustedes? Nosotros no podemos decir nada. Eso es parte de la investigación. ¿Pero el avión estaba en buenas condiciones? Absolutamente, eso sí. ¿Ya? ¿Tenía revisiones al respecto? Todo. Para eso sí. Permiso. Después damos el... Bueno, ya lo decía, está todo en regla, será materia de la investigación que desarrolla precisamente el fiscal del Ministerio Público asignado a este caso. Lo mismo que los registros audiovisuales, se ha señalado que también hay registros de audio con la torre de control y el piloto en donde se mencionaban algunos desperfectos técnicos. Todo será parte de la investigación que se desarrolla para esclarecer las circunstancias de este accidente aéreo que providencialmente ha escrito historias verdaderamente sorprendentes, como la de la transeúnte que pasaba justo frente a esta vivienda que resultó impactada por este avión que se estrelló. Ella resultó con 2 fracturas. Esta mañana logramos conversar fuera de cámara con los hijos de esta mujer, quien se encuentra recuperándose luego de haber sido intervenida ayer en el hombro y en la rodilla. El hospital de Puerto Montt entregó esta mañana declaraciones respecto a su condición de salud. Vamos a escuchar de inmediato algunas palabras entregadas en el centro asistencial en donde se encuentra esta milagrosa sobreviviente de este accidente aéreo. Ella, respecto a una onda de choque del accidente aéreo, salió expelida y sufrió fracturas en su extremidad inferior derecha, una luxofractura en el hombro derecho. Ella está consciente y, como les contaba, está fuera de riesgo vital, está muy estable, solamente está con sus tutores externos producto de las fracturas. Bueno, vamos a recorrer en parte la situación en que se encuentra instalada precisamente esta tragedia, porque como se puede apreciar, este lugar, el pasaje Horno Pirén, es un pasaje completamente residencial. Son aproximadamente 500 las viviendas que se encuentran en este lugar, y ni hablar del centro comercial y el colegio Pumahue, que se encuentra precisamente a tan solo unos metros, no menos de 200 metros son los que unen al colegio Pumahue. Cerca de 500 estudiantes son los que diariamente acuden a clases en sus niveles básico y medio, y son ellos precisamente los que lograron tomar contacto visual con la aeronave cuando desarrollaban clases de yoga. Tras ello, se supone, de acuerdo a las versiones que han entregado los testigos, la aeronave se habría dirigido de lleno en contra de la vivienda, que resultó completamente siniestrada. Esta situación ocurre a tan solo unos metros del aeródromo La Paloma, que está virtualmente detrás de la vivienda en donde se produjo este accidente. Este aeródromo La Paloma ha sido fuertemente cuestionado por los vecinos y por las autoridades, incluso el alcalde de la comuna ha sido especialmente crítico, quien ha decretado ya 3 días de duelo para todo Puerto Montt a raíz de esta tragedia, porque efectivamente existen muchas viviendas y se reclama porque efectivamente debería ser trasladado a otro lugar. Esta mañana fuimos testigos incluso de un despegue y de un aterrizaje de un avión esta mañana en medio de las viviendas. Una situación que sigue ocurriendo incluso a esta hora. Han habido muchas aeronaves que aterrizan a tan solo unos metros
de esta tragedia ocurrida aquí en Puerto Montt. Entiendo que hay consultas desde Santiago. Es que sobre eso último, ya lo decía ayer el intendente Jürgensen, este es el segundo aeródromo con más tráfico del país después de Tobalaba, y acá, claro, es cierto, los vecinos reclaman contra el aeródromo, pero la mayor parte de ellos llegó allí cuando el aeródromo ya estaba. Este es un aeródromo que tiene más de medio siglo, y yo no sé si el debate va a avanzar a reclamar a quién o quiénes autorizaron cambios en el plano regulador para permitir que en las inmediaciones de un aeródromo hubiese viviendas, hubiese establecimientos educacionales, centros comerciales, en lugares donde se está viendo, ¿no? Tal vez no debieran existir. Ha despertado mucha crítica la evaluación que ha hecho el intendente Jürgensen respecto de este accidente. Él ha señalado que en los años de existencia solo han existido 3 accidentes aéreos. Sin embargo, los vecinos dicen que es más fácil trasladar este terminal aéreo que retirar todo este conjunto residencial que está en franca expansión. Hay que decirlo que son muchas las calles nuevas, son muchas las residencias de pocos años que se siguen construyendo y se siguen levantando en torno a este terminal aéreo. Ahí hay una confrontación evidente, se tendrá que determinar qué fue cuál fue el error que se cometió al momento de habilitar la construcción de estas viviendas en torno al terminal aéreo. Lo claro es que el problema está, han ocurrido 3 accidentes aéreos, 6 víctimas fatales en este caso, y alguien tendrá que responder. Ya veremos si la presión social, incluso desde el Colegio Pumahue, se han anunciado algunas campañas, recolección de firmas, en fin, una serie de movimientos sociales en torno a la posibilidad de que efectivamente este aeródromo, que es uno de los 2 que existe en esta ciudad, sea trasladado, sea retirado de este entorno residencial que existe aquí en la ciudad de Puerto Montt. Muy bien, Fernando, vamos a seguir muy pendientes sobre este tema, especialmente sobre los antecedentes que vayan surgiendo en torno a las diligencias, a la investigación que se está desarrollando. Muchas gracias por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Último minuto. Bueno, y vamos con una noticia que se ha conocido esta mañana y que está también en nuestro portal de noticias 24horas.cl. La ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció temprano en el Congreso 2 nuevas medidas respecto al cambio de medidores. Esto luego de una serie de ajustes que se han realizado tras el anuncio gubernamental. La primera dice relación a que, atención, el cambio de medidores será voluntario para las personas, lo que se hará a través de la modificación de la norma técnica de calidad de servicio, en la cual se va a establecer esta voluntariedad de los hogares para el recambio, y al mismo tiempo la responsabilidad del cambio se va a mantener en las empresas sin perjuicio de que la aceptación por parte de los clientes sea justamente voluntaria. Claro, se va a hacer ahí esa modificación para poder hacer este cambio en el cual sea voluntario, no sea una obligación para los usuarios. Y la otra información que se entregó en el día de hoy es que se va a impulsar una ley corta para que se revise a la baja la rentabilidad que tienen aseguradas por ley las empresas distribuidoras, es decir, la normativa actual les asegura un 10% de rentabilidad, y lo que se estaría buscando con este cambio en la normativa es que se pueda rebajar esa rentabilidad asegurada a entre un 6 a un 7%. Es un tema que a raíz de los medidores había surgido en la discusión, algunos parlamentarios ya incluso habían anunciado presentar a través de una moción este cambio, y ahora es el gobierno a través de la ministra de Energía la que anuncia que van a intentar impulsar esta ley corta para poder revisar a la baja la rentabilidad. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra de Energía, Susana Jiménez, respecto de este tema. Es en ese contexto que como gobierno del presidente Piñera hemos resuelto lo siguiente. Primero, que el recambio de medidores será voluntario para las personas. Esto se hará a través de una modificación de la norma técnica de calidad de servicio, en la cual se va a establecer esta voluntariedad de los hogares para el recambio. Segundo, el día de hoy ingresaremos un proyecto de ley, una ley corta, en la cual revisaremos a la baja la rentabilidad de las empresas distribuidoras, lo cual va a tener un impacto directo en el próximo proceso tarifario que le compete tramitar a este gobierno. Todavía respecto de qué pasa con los medidores anteriores, en todo caso el recambio se va a iniciar con aquellos medidores que ya son hicieron propiedad de ese empresa. cambio. Exactamente. Además.
Bueno, vamos a otra información. Un asaltante de 15 años que falleció en urgencia luego de chocar su vehículo durante una persecución policial. Sí, los delincuentes habían robado un vehículo a una conductora en la comuna de Maipú. Vamos con Fabián Collado, que nos tiene más antecedentes al respecto. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Son impactantes imágenes de esta persecución policial que ocurrió cerca de las 3 de la mañana por diferentes calles de Maipú. Pero lo que ustedes están viendo en pantalla corresponden a la calle Marta Osa Ruiz, llegando a Américo Vespucio, cuando estos delincuentes, luego de arrancar de Carabineros, andan contra el sentido del tránsito, terminan chocando frontalmente con una patrulla de la policía uniformada. A raíz de este fuerte impacto es que el conductor de solo 15 años, parte de una banda delictual, perdió la vida en un recinto asistencial, mientras que otro delincuente de 16 se encuentra hospitalizado y uno de 17 fue detenido por Carabineros. De hecho, se vivió un momento de mucha tensión luego de que Carabineros tuviera que percutar algunos disparos en medio de esta persecución en contra de los delincuentes para que dejaran su vida. Pero esto comienza un poco antes, cerca de las 2:45 de la mañana, cuando una conductora, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, estaba ingresando al cruce, a un semáforo que se encuentra en calle Victoria con O'Higgins. Iba rumbo a su domicilio cuando fue interceptada. Le realizaron una encerrona por parte de este grupo de delincuentes, los cuales se bajan e inmediatamente la intimidan con un elemento que ella no alcanza a reconocer, pero inmediatamente pensó que era una pistola y por eso se baja y los delincuentes se dan a la fuga. Posterior a esta situación es la víctima la que es auxiliada por un conductor que iba pasando por el lugar y él le presta su teléfono móvil, por eso se realiza la llamada a Carabineros, que deriva posteriormente en esta intensa persecución policial que lamentablemente terminó con la vida de este menor de 15 años, quien era parte de estos asaltantes. Revisemos parte de ese ambiente que se vivió durante la jornada de ayer de esta persecución policial. Escuchemos. Seco 5145, clave 2 el vehículo con un carro policial, clave 2 en Callejón de los Perros Vespucio. Bueno, entonces, luego de que ocurriera este fuerte impacto, de todas maneras, 2 de los 3 delincuentes trataron de arrancar a pie. Carabineros se puede ver en las imágenes cómo sale corriendo con el fin de poder capturarlos, y de hecho esto se logra, pese a que uno de ellos se encontraba con algunas lesiones, está fuera de riesgo vital en el hospital El Carmen de Maipú, mientras que un segundo está sin lesiones y va a ser durante esta jornada formalizado, y obviamente el tercero quien perdió la vida. De 15, 16 y 17 años era parte de esta banda delictual. Diferentes análisis que se estuvo realizando por Carabineros, además de las cámaras de seguridad, ya que también en este punto, como ha ocurrido durante las últimas semanas, la policía uniformada ha estado implementando un servicio antiportonazo de patrullaje preventivo en los diferentes sectores, los cuales lamentablemente ha sido blanco de los delincuentes para poder realizar portonazos y encerronas. Y es por eso que habían hartos efectivos policiales cuando se produce esta encerrona y posterior persecución policial que termina con la vida de este menor de 15 años. ¿Qué es lo que dijo la conductora, la que fue víctima? Ella dice que iba llegando a su casa, iba en camino a su casa, bien digo que está a 10 minutos aproximadamente del lugar, cuando de repente, cuando estaba en el semáforo en rojo, la intimidan, la interceptan y ahí provoca toda esta situación. De hecho, cuando le prestan el teléfono posteriormente para poder denunciar esta situación a Carabineros, se va hasta la comisaría y ahí se entera de que ya iban en persecución policial y que su vehículo terminó completamente destruido. Vehículo afortunadamente que tenía seguro comprometido, entonces viéndolo por esa situación está un poquito más tranquila, pero obviamente asustada, sobre todo con lo que finalizó en su vehículo, que finalizó completamente chocado, y además con la muerte de uno de los delincuentes. Vamos a revisar las declaraciones por parte de ella y también por parte de Carabineros. Yo estaba parada en el semáforo. De repente se cruza un auto gris, más chico, y yo veo que se bajan 2 tipos, y en eso yo aprieto el cinturón, me salgo y levanto los brazos.
Uno me revisó que no tuviera nada, el otro le decía quítale el teléfono, quítale el teléfono. Se suben en mi auto y se van los dos. Uno se sube por el lado del copiloto y el otro el chofer, el más chiquitito. Eran todos cabros chicos. El procedimiento nace a raíz de un robo con intimidación del vehículo blanco y al cual tengo a mi espalda, el que tuvo la responsabilidad dentro del accidente de tránsito con participación del vehículo policial, ¿ya? El cual fue sustraído a una víctima, ¿ya? Que transitaba por la vía pública, ¿ya? Es interceptado por un vehículo gris, el cual está de igual forma colisionado con un paradero del Transantiago, a mi espalda de igual forma. Ya se logra la detención de 4 sujetos, ya los carabineros que están en el vehículo policial están con lesiones, uno con fractura expuesta de su tobillo a la pierna derecha, el otro con una luxación de un hombro. Entonces, además de esta situación extrema, también los carabineros terminaron heridos, uno de ellos con lesiones de gravedad. Ambos se están recuperando en el hospital de carabineros, mientras que hace pocos instantes terminaron los peritajes por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada en relación a la destrucción de este vehículo de alta gama de carabineros y también los peritajes por el laboratorio de criminalística de la Policía Uniformada en relación a la muerte de este joven delincuente, el cual ya tendría detenciones y de hecho los detenidos que se encuentran sin heridas ya tenían órdenes de detención vigentes, entonces se está evaluando si se trataba o no de una banda delictual dedicada a los portonazos y a las encerronas. Vamos a revisar más informaciones, nos trasladamos de sectores al centro de Santiago porque la Policía Uniformada recibió un llamado que en Pedro Lagos con Arturo Prat habían delincuentes, los cuales estaban forzando chapas de vehículos, además de las ventanas de los automóviles que se encontraban estacionados, detenidos, sin sus conductores, con el fin de poder robar especies como la radio, también diferentes cosas que habían al interior de los vehículos. Cuando Carabineros llega hasta ese lugar, los delincuentes se dan a la fuga dando pie a una intensa persecución policial por diferentes calles del sector. De hecho, los delincuentes chocaron en al menos 2 ocasiones el vehículo de Carabineros, cuando la Policía Uniformada tuvo que disparar a la puerta del copiloto específicamente, lo que no generó mayores daños. En definitiva, en Santa Elvira con San Francisco, cuando los antisociales dejan el vehículo abandonado y comienzan a arrancar, pero 2 de ellos, de 23 y 28 años, fueron capturados por parte de la Policía Uniformada. Revisemos algunas declaraciones. Tratan de embarcar el vehículo, subiéndose a un vehículo marca Cherry color rojo, el cual al retroceder impacta el vehículo policial. En segunda instancia, al intentar nuevamente efectuar la maniobra de impactar el vehículo, el personal policial que se encontraba en el lugar procede a hacer uso de su arma de servicio, impactando un disparo en la puerta derecha del vehículo civil. Sí. Al momento no habrían personas lesionadas, ni personal policial, ni como personal que es civil, ni a su vez tampoco las personas que se encuentran detenidas. Bueno, además de eso, en manos de los delincuentes se encontró una radio y también algunos documentos de una de las personas que había ido a realizar la denuncia por robo hasta la unidad respectiva, hasta la 4ª comisaría de Santiago. Entonces, delincuentes que fueron puestos a disposición de la justicia. Vamos a revisar más informaciones. Lamentablemente, un peatón falleció en la comuna de La Cisterna. Esto es en el paradero 25, en Gran Avenida con Américo Vespucio. Cerca de las 11 de la noche, un conductor de 23 años iba transitando en dirección de sur hacia el norte, pero justo cuando un vehículo iba a realizar un viraje es cuando trata de adelantarlo, pero no se percata de la presencia de este peatón, el cual estaba cruzando, pero no lo debía hacer, ya que el semáforo peatonal se encontraba en rojo. Es ahí cuando lo termina eyectando más de 10 metros aproximadamente, pese a que la ambulancia llegó al lugar y lo trasladó hasta el hospital Barros Luco. Lamentablemente la víctima perdió la vida en dicho recinto asistencial. La CIA de Carabineros es quien estuvo realizando peritajes. De hecho, a este conductor involucrado se le practicó el alcotest, el cual arrojó resultado negativo. No tenía alcohol en la sangre. De todas maneras, esto tiene que ser visto también con la prueba de sangre, que es la que sirve en definitiva para el juzgado respectivo, y habría quedado en libertad, pero citado al tribunal ante una eventual audiencia de formalización de cargos. Revisemos algunos antecedentes a esta hora en 24 tarde. Al ver un vehículo que lo antecedía, lo adelanta, no percatándose que en Avenida Centenario cruzaba un peatón,
de lo cual lo atropella, impactándolo y más que todo la distancia del cual fue proyectada esta persona fue alrededor de 10 metros. ¿El peatón pasó por un cruce habilitado? Exactamente, habilitado, pero por testimonio de los testigos manifiestan que esta persona al parecer habría cruzado con semáforo en rojo peatonal. De todas maneras, situación que tiene que confirmarse. Hay una carpeta investigativa por parte del Ministerio Público para poder ver, en definitiva, si este conductor va a ser formalizado o no, si tiene plena responsabilidad en este accidente o no. Cambiamos de tema y nos trasladamos a la comuna de Providencia. Un nuevo robo que afectó al minimarket Oxxo, en este caso que está ubicado en Fidel Oteiza con Marchán Pereira, porque un grupo de al menos 5 delincuentes se llegaron hasta este local comercial. ¿Con qué fines? De robar la caja fuerte, algo que han hecho lamentablemente durante los últimos meses los delincuentes en contra de este tipo de minimarket. Ahí es donde pudieron romper la reja, el vidrio, el ventanal de acceso, bien digo, y posteriormente trataron de poner un lazo conectado entre el vehículo y una puerta que daba hacia donde se encontraba esta caja fuerte. Hicieron la técnica del enganche, estuvieron acelerando el vehículo hasta que pudieron derribar esta puerta en definitiva, pero no habrían logrado llevarse la caja fuerte. ¿Por qué motivo? Ya que habían algunas personas en el sector, los cuales se percataron de esto e inmediatamente le estuvieron gritando para que se alejaran y que estaban llamando a carabineros. Esto ahuyentó en definitiva a estos delincuentes, los cuales se dieron a la fuga y se están analizando diversas cámaras de seguridad para ver si estos antisociales participaron o no de los otros robos que han acontecido tanto en el mes de marzo como en el mes de abril en la comuna de Providencia, también en la comuna de Las Condes, siempre en este tipo de minimarkets de la misma marca. Además se está viendo el vehículo en que se trasladaban, ya que los delincuentes estuvieron operando con un vehículo de alta gama, pero al parecer tendrían cargo por robo. Revisemos las declaraciones que entregó la PDI, quien está a cargo de toda esta investigación. Aparentemente 13 se movilizaban en un Mercedes-Benz color blanco, del cual no se tiene placa patente ni mayor antecedente. Del registro no hay cámaras de seguridad, solamente se ve al momento en que destrozan la mampara de vidrio y al escuchar el sonido, trabajadores de la misma edificación descienden y lo increpan a estas 3 personas, quienes al parecer andarían con armas de fuego. Lo intimidan y de esta forma huyen del lugar en dirección desconocida. Delincuentes que afortunadamente no terminaron hiriendo a todas estas personas que los increparon por al actuar además algo que se ha hecho lamentablemente consecutivo, este tipo de robos, y por eso es que Carabineros, al menos acá en Providencia, ha estado trabajando con el fin de poder realizar patrullaje principalmente a las afueras de estos locales comerciales para que no se sigan repitiendo, donde las cajas fuertes ha sido lo blanco de estos antisociales que en este caso, un delito que se vio frustrado, no lo lograron concretar. Pati Mauricio. Muy bien, Fabián, muchas gracias por este informe policial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. En instantes estamos de regreso con más aquí en 24 tarde. No se vayan. Bueno, continúa la búsqueda de la sargento de Carabineros Amori Ojeda, quien se enamoró y se fue a Colombia con su pareja 23 años menor. Sí, la familia ya se contactó con la policía colombiana para intentar dar con su paradero. Carla Rodríguez tiene más información. Carla, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, continúa la búsqueda de Ilse Amori Ojeda González, esta mujer de 51 años, que, como les contábamos ayer en 24 Horas Central, viajó el día 5 de marzo rumbo a Colombia con un hombre 23 años menor que ella, un ciudadano colombiano, con la cual, según su familia, tuvieron contacto con ella solo hasta el día 30 de marzo y desde entonces no han sabido nada de ella. Según lo que ha relatado quien era sindicado, era reconocido por Ilse como su pareja, con Juan Valderrama, él perdió el rastro de ella el día 5 de abril cuando, tras una discusión, supuestamente tomó su dinero y se fue. Pero la familia sospecha, tiene dudas porque no se llevó sus maletas, no se llevó nada. Ya han tomado contacto los familiares con la Policía de Colombia para lograr establecer, lograr dar con el paradero entonces de Ilse Amori Ojeda, como les decía, de 51 años, quien en el mes de abril, el 28 precisamente, cumple los 52. Se fueron de Chile con todo el dinero que ella había obtenido
de su retiro de Carabineros de Chile. Ella es una sargento segundo en retiro que trabajó en el club de suboficiales que está precisamente en Santiago Centro, y con todo ese dinero entonces viajaron a Colombia. Parte de ese dinero lo depositó en una cuenta de un banco colombiano, la cuenta de Juan Valderrama, y también se llevaron cerca de 6 millones de pesos en dólares para supuestamente instalar un restaurante, tener una empresa entre los dos de un restaurante de comidas. Tenemos declaraciones por parte de la hermana, quien la busca desesperadamente toda la familia, así que quiero que de inmediato pasemos a escuchar esas declaraciones. Mi hermana viajó el 5 de marzo con un ciudadano colombiano a Colombia. Me da la impresión que en busca de una nueva vida con él. ¿Ya? Este ciudadano era muchos años menor que ella, y nuestra familia no estaba muy de acuerdo con esta relación. Él dice primeramente que ellos se fueron a vivir luego de la rancho, él la llevó al centro, dice, y que la llevó a Bucaramanga, a una ciudad, a vivir en un departamento que el papá les había pasado, como en arriendo. Y en este departamento ellos habían ido a un café y el día 30 habían discutido fuertemente. Mi hermana le dio la tontera, por decirlo en términos coloquiales, y que había tomado su cartera, $10.000, y que se había mandado a cambiar. Yo espero que esté viva, pero yo siento en mi pálpito que no. Han estado en contacto, han tratado a través de las redes sociales de contactarse con Juan, también con familiares, para que le entreguen alguna explicación o que les cuenten si han visto precisamente a su hermana, a Amory. Y conversaron con Juan, él le ha dicho que ha puesto las denuncias también en la Policía Nacional, que ha ido a Fiscalía, que hay retratos, que hay folletos de búsqueda que ha puesto en distintas localidades. Sin embargo, aparentemente nada de eso habría ocurrido. Por lo tanto, están bastante cautos, intrigados en saber cuál es el paradero entonces de Amory. Quiero que escuchemos precisamente el audio de una conversación que tuvieron los familiares acá en Chile, pero con la mamá de Juan, porque con él solamente han tenido contacto a través de redes sociales, de Messenger, de mensajes de texto, donde él les reconoce esta discusión de que se va precisamente entonces con el dinero que tenía en su poder y con tan solo una cartera, no llevándose entonces la maleta con su ropa. Pasemos de inmediato a escuchar lo que le contó entonces la madre de Juan Valderrama a la familia de Amory. Yo le pregunté, le dije, yo estoy preocupada por esa mujer, que no sé qué. Me dijo, ay mamá, ella está bien, ella debe estar bien, ella lo que me dejó aquí fue el chicharrón y el problema. Le dije, chicharrón, el problema es que tú la trajiste, tú respondes por ella. Mamá, pero ella se fue. Por eso, ¿para dónde? ¿Para dónde? Dime. Yo les hablaba de los mensajes de WhatsApp, de que según lo que contaba Juan Valderrama a la familia de Amory, él estaba completamente desesperado, que había realizado la búsqueda o está realizando la búsqueda por cielo, mar y tierra en Colombia, y quiero que revisemos precisamente parte de esas conversaciones de WhatsApp que ha tenido con la familia, donde muestra incluso un supuesto afiche que le habría entregado la policía y que ese sería el afiche entonces que estaría pegando en distintas localidades. Tiene dinero, voy a moverme a preguntar en los hoteles, a ver si se hospedó en alguno, en las empresas de buses, a ver si viajó. Voy a hacer lo posible, estoy más preocupado que cualquiera. Sabes, te quedó muy lindo el afiche, pero la Interpol no trabaja con afiches. Sí, una historia que tiene en incertidumbre a la familia, pues ellos temen de que ella no se encuentre con vida, nos dice la hermana, pero que lo único que quiere es recuperar a su hermana. La otra opción es que, claro, ellos barajan, están las dos hipótesis, de que efectivamente haya tomado su cartera y su dinero y haya decidido recorrer Colombia, pero también está la otra hipótesis que ellos manifiestan, es que a lo mejor está toda la familia vinculada y que le hayan hecho algún tipo de daño a Amory Ojeda, porque no entienden cómo ella se fue sin su ropa, sin sus maletas y sabiendo que se había ido enamorada de este hombre 23 años menor, quien además durante el tiempo que estuvieron desde el 5 de marzo hasta por lo menos el 31, él viajó durante 3 semanas hasta Medellín, donde supuestamente se habría casado con una ciudadana norteamericana, estamos hablando de Becky Evans, con quien la familia tomó contacto y ella habría dicho, él es mi marido, yo estoy casada con él. ¿Cuál es la historia de Becky? ¿Qué pasa con Juan Valderrama?
dónde está Ilse Amorí. Esos detalles los vamos a ir conociendo durante la noche en 24 horas central, cuando entreguemos nuestro segundo informe de esta historia que tiene consternada, que tiene preocupada a una familia de esta exfuncionaria de Carabineros, esta sargento segundo. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Buenas tardes. Ahora. Vamos con esta información del minuto. El tribunal que sentenció a 8 años de cárcel a los autores del violento portonazo a Rafael Araneda y su familia. Sí, vamos con Esteban Roa, que nos tiene más detalles desde tribunales. Esteban. Hola, ¿cómo están? Sí, a casi 2 años del portonazo que sufrió Rafael Araneda junto a Marcela Bacareza y su familia. Esta mañana, hace pocos minutos, se leyó la sentencia de estos dos imputados. Estamos hablando de Nicolás Villagra y Andrés Montero, dos mayores de edad que fueron condenados, como ustedes decían, a 8 años de presidio efectivo. Esta mañana también se leyó la sentencia, porque claro, ustedes recordarán que eran 3 imputados, uno de ellos quedó absuelto. Estoy hablando de Juan Chávez, que quedó absuelto por la justicia. Sin embargo, estos 2 imputados deberán entonces cumplir la pena efectiva de 8 años. Recordemos que este caso ocurre el 20 de agosto del año 2017, cuando Rafael Araneda, después de una tarde familiar ese día domingo, llega con su familia a su casa en Vitacura. En ese lugar habían 8 personas, 8 delincuentes que estaban esperándolo armados para poder realizar un portonazo. En ese momento, Rafael Araneda desciende del auto y los enfrenta de manera tranquila. Sin embargo, hubo problemas, hubo tocaciones, decía la hija de Rafael Araneda, y él claramente estaba asustado junto a Marcela Bacareza en este hecho que fue bastante violento, como ellos decían hace algunos días en las audiencias aquí en el Centro de Justicia. Finalmente la justicia sentenció a estas 2 personas que estaban imputadas. Estoy hablando de Andrés Montero y Nicolás Villagra, a la condena de 8 años de prisión efectiva. Sin embargo, el otro imputado, que era Juan Chávez, quedó absuelto por la justicia. Obviamente todos los detalles nosotros se los vamos a estar contando en las diferentes ediciones de 24 horas. 8 años entonces la sentencia de este tribunal en el caso del portonazo a Rafael Araneda y su familia. Muchas gracias, Esteban, por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. Muy bien, nos vamos rápidamente a una nueva pausa. En instantes regresamos con más noticias aquí en 24 tarde. No se vayan. Y esta mañana declaró ante la Fiscalía Centro Norte Nicolás Cepeda, el chileno sindicado como el presunto autor de la desaparición de la joven francesa Narumi Kurosaki. Sí, vamos con Joaquín Aravena, quien a esta hora nos tiene más detalles. Joaquín, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Así es, hasta aquí la Fiscalía Centro Norte, a un costado del Centro de Justicia de la Comuna de Santiago, llegó Nicolás Cepeda, este joven chileno, quien está siendo investigado por la justicia francesa, por el Ministerio Público, a raíz de la desaparición de quien fuera su novia hasta el año 2016, Narumi Kurosaki, esta ciudadana japonesa, como decíamos, que fue pareja de este joven chileno y que posteriormente tuvieron un encuentro en diciembre del 2016 a comienzos para luego desaparecer. Todo apunta como el único sospechoso para la justicia francesa en Nicolás Cepeda, quien actualmente está viviendo en nuestro país, en la ciudad de Santiago, y durante esta jornada había sido citado entonces por el Ministerio Público, intercediendo o ejecutando en este caso la Fiscalía Centro Norte a nombre de la justicia francesa, respondiendo de esta forma también a los acuerdos internacionales en cuanto a justicia que hay entre ambos países. En este caso estuvo el fiscal a cargo del caso en Francia, presenciando toda esta diligencia, de la cual lamentablemente no pudimos tener absolutamente ningún detalle, ni siquiera saber cuál era el estado de Nicolás, que al menos sí concurrió aquí hasta estas dependencias a un costado del Centro
de Justicia. Sin embargo, de lo que se habló del interrogatorio, si se acogió a su derecho de guardar silencio, no se supo absolutamente nada. De todas formas, él se retiró al interior de un vehículo Porsche, en la parte trasera, suponemos un vehículo de su abogado, quien lo estaba representando, salió por un acceso lateral. Lo consultamos también a la fiscal, que tomó nota de todas sus declaraciones y de esta diligencia, quien lideró a nombre de la justicia francesa, y nos explicó que esto es absolutamente normal, no hay ningún beneficio, no hay ningún privilegio en que se le haya accedido a que ingresara en vehículo por un acceso lateral aquí a la Fiscalía Centro Norte. Pasamos a escuchar lo que dijo la fiscal Tania Sánchez respecto a esta diligencia. El hecho investigado ocurrió en Francia y por lo tanto quienes tienen a su cargo la investigación son las autoridades francesas. Nosotros solo ejecutamos diligencias específicas solicitadas dentro del contexto de los requerimientos de asistencia internacional. Respecto al contenido específico de las diligencias, al desarrollo de las mismas, yo no puedo responderles, puesto que aquello está abarcado por el secreto de las investigaciones penales. Nosotros no valoramos el resultado de las diligencias ni emitimos ningún pronunciamiento ni juicio de valor respecto de las mismas. Pero cualquier imputado que solicite un acceso por vía especial tiene pleno derecho a solicitarlo en esos términos. Bien, ahí lo teníamos. No se pudo saber mucho, la verdad, de todo lo que ocurrió al interior de las dependencias aquí del Ministerio Público de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Tampoco pudimos obtener declaraciones de Nicolás Cepeda. Su paradero ahora es nuevamente un misterio, tal como lo fue durante estos 2 años. Es la segunda vez y que de alguna forma, entre comillas, se le logró ver por segunda vez solamente. La verdad es que seguir sus pasos ha sido sumamente difícil todo este tiempo y por supuesto nos quedamos atentos a cómo va a evolucionar esto ya en Francia, en la justicia que corresponde a ese país, si es que se va a pedir, por ejemplo, la extradición de este joven chileno. Sí, seguimos pendientes a este caso. Muchas gracias, Joaquín, por ese despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Deportes. Así es, momento de revisar información del deporte. Don Sergio Pinto, muy buenas tardes. Mauricio, Pati, ¿cómo están? Sergio Pinto. ¿Todo bien? Muy bien. Con buenas noticias, ¿no? Con buenas noticias para Arturo, pero para Alexis, entre comillas, la buena noticia para Alexis Sánchez, que volvió a jugar y los minutos que se le vio en cancha ahí en el Nou Camp fueron bastante buenos. Pero partamos hablando por Arturo Vidal, que hoy, muy temprano en redes sociales, le mandó un mensaje vía Instagram, Twitter también. Ahí vemos el momento en que ingresó. También fue ovacionado Arturo Vidal, que también jugó muy buenos minutos. 15 años juntos defendiendo a nuestro país, más de 10 años enfrentándonos, jugando en los mejores equipos del mundo y siempre dejando en alto el nombre de Chile. Qué bueno verte bien, hermano. Palabras de Arturo Vidal para Alexis Sánchez, que seguramente hablaron ahí en los camarines del Nou Camp. Estadio que conoce muy bien Alexis Sánchez también. Mira, y muestra esa foto cuando eran de color. Fue emocionado ayer Alexis cuando entra a la cancha, por los hinchas del Barcelona. No por los del Manchester, pero los del Barcelona. Les dejo un lindo recuerdo, ganó varios títulos ahí. Muy aplaudido, el Camp Nou está entregado a él. Estas son, sacamos de la prensa. De la prensa Arturo Vidal. Arturo Vidal. Y ahí está el momento que entra Alexis. A ver si podemos escuchar. 6 semanas afuera por lesión. Ingresa Alexis, reconocido en el Camp Nou. Ahí, claramente se escuchan los aplausos, el Alexis. Eso habla muy bien de lo que dejó, la huella que está dejando Alexis Sánchez en Europa, en todos los equipos donde ha estado, ha dejado su huella. En Udinese, en Barcelona, en Arsenal, ahora en Manchester United, lamentablemente un poco menos. Por las lesiones, pero dentro de los pocos minutos que estuvo, igual un par de jugadas interesantes. Llegó con mucha energía. Mira esa, era gol. Y Ter Stegen la saca ahí al último. Mira, habló Alexis Sánchez increíblemente en zona mixta luego del partido. Acá se equivoca, entra por el túnel del Barcelona. Parece que estaba muy acostumbrado a salir por ese túnel. Era por el otro lado que salían los jugadores del Manchester United. Por eso mira para todos lados y se da cuenta que cometió un error. Rápido ahí trata de arreglar la situación. Bueno, ahí está Alexis Sánchez, que como les decía, fue recibido con mucho cariño y con mucho respeto. Lo decía él también en esta rueda de prensa, en zona mixta, cuando habló Alexis Sánchez. Ganó varios campeonatos en el Barcelona, luego fue transferido dejando mucho dinero al Arsenal, uno de los equipos más importantes de la Premier League.
y ahí lo hizo también muy bien y por eso le valió a pasar a otro de los equipos más importantes del mundo como el Manchester United, pero las lesiones lamentablemente no han podido que muestre todo el talento que tiene Alexis Sánchez. Ayer retornó luego de 6 semanas de lesión, estuvo, recordemos, recuperándose de su rodilla. Ahora el próximo fin de semana el Manchester United se mide al Everton en calidad de visita y ya lo confirmó su técnico, Ole Gunnar Solskjaer, que va a ser parte de la plantilla y ojalá que de titular. Ahora sí vamos a escuchar a Alexis Sánchez, que habló ahí con los medios de comunicación y un extracto de cómo él se sintió entrando o con la ovación que le dio la hinchada del Barcelona ahí en el Camp Nou. Sí, la verdad que entré, escuché el aplauso y la verdad que muy contento. Pasé momentos lindos, ganamos lindas cosas aquí y compartí con grandes jugadores. Y nada, muy contento por volver de mi lesión y también por el aplauso de la gente. Hablamos de Arturo Vidal, de Alexis Sánchez. Esto es portada de un diario turco. Gary Medel regresa a Boca Juniors. ¿Cómo? A ver. Eso dice ahí. Eso dice, supongo que sí dice eso. Pero lo tradujiste bien. Sí, estuve toda la mañana ahí hablando con un amigo turco y me decía, claro, eso, uno de los diarios deportivos más importantes de Turquía, donde dice que Boca Juniors va a ir en busca de Gary Medel ahora en este periodo de fichajes que va a venir a mitad de año, justamente cuando se esté jugando, por ejemplo, la Copa América, donde Gary Medel seguramente va a ser el capitán de la selección chilena. Él, recordemos que el año 2009-2010 tuvo solamente un año y dejó un gran recuerdo en la hinchada de Boca Juniors, que es difícil de cautivarla. Recordemos que hizo 2 goles en un superclásico frente a River, hizo otros goles importantes frente a Godoy Cruz, recuerdo. Se peleó con el muñeco Gallardo, las hizo todas Gary Medel cuando fue jugador de Boca Juniors. Ahora tiene 31 años, está de cumpleaños el 3 de agosto. Nació el 3 de agosto de 1987 Gary Medel, va a cumplir 32 años, todavía tiene un par de añitos más para seguir en el alto nivel. Yo lo veo un poco complicado que vuelva a Boca, a él le gusta mucho, y todo esto nació porque un ex compañero de él, se llama Cristian Herbes, el Pichi, así le decían, habló en un medio argentino, y él todavía tiene comunicación con Gary Medel, le dijo, yo sé que Gary quiere volver y pronto, y seguramente va a hacer la escala para luego volver a la Universidad Católica. Así que yo creo que por ahí va la escala de Gary Medel. Si es que el West Ham, ¿se acuerdan de Manuel Pellegrini, que lo quería también? No se mete ahí por los palos entre ir a la Premier League y volver a Sudamérica, pero claro. Puede dejarlo para después. Atrae esto de Boca Juniors también. Bueno, oye, solo consignar, ayer, además de clasificado Arturo Vidal con el Barcelona, eliminado Cristiano Ronaldo en la Juventus, perdieron de local ahí frente al Ajax, y en un ratito más, de hecho en 3 minutos más, el Manchester City con el Tottenham, y en la otra llave el Porto con el Liverpool. Sí, en el City uno pensaba que iba a ser nominado Claudio Bravo, que ayer Pablo Ramos nos mandaba imágenes que ya está entrenando a la par de los otros arqueros de todo el plantel, pero ni siquiera va al banco de suplentes. Lo está cuidando ahí Pep Guardiola. Muy bien, porque lo cuide para la selección. Sí, vamos a ver si es nominado. Bueno, muy bien, gracias, Sergio. Me voy a ver el partido. Ya pues. Que estén bien. 24horas.cl. Bueno, y de nuestro portal de noticias, atención, pues se acerca el primer fin de semana largo de este 2019 y algunos viajeros ya están preparando sus maletas para visitar diferentes lugares del país. Sí, en 24 Data tenemos el listado completo de la zona favorita de los chilenos, tanto en nuestro país como en el extranjero. Además, puede encontrar ahí los valores más económicos para ir a los diferentes destinos. Está toda esa información ahí en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Y de esta manera ya estamos llegando al final de esta revisión informativa. Sí, solo consignar adicionalmente en 24horas.cl, bueno, está toda la cobertura de la información que marcaba el inicio de 24 tarde, la muerte del presidente del Perú, Alan García, las reacciones que ha generado tanto en nuestro país como en toda América Latina. Y en una información también de último minuto, la Cámara de Diputados, en medio de protestas, ha aprobado el proyecto del Acuerdo Transpacífico, el TTP-11. Incluso hubo desalojo de las graderías ahí en el Congreso en medio de algunas manifestaciones. Hay varias noticias en desarrollo. Por supuesto, las informaciones continúan en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Hemos presentado 24 tarde. Canal 24 Horas. Diez años, Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Nos atacaron, por favor, salimos. Vivian Macalí, Fernández Luxinger está herido. Segundo ciudad, el fondo, la granja nomás, güey. La granja fue de acá. Sí, la granja nomás fue de acá. ¿Qué piensas de todo esto? Este atentado debiera marcar un antes y un después en el llamado conflicto mapuche. 10 años, Canal 24 Horas, siempre es hora de noticias. Rugen los motores por las rutas de Chile, junto a Más Motor. Más Motor, viernes 19:30 horas, por Canal 24 Horas. A primera hora. 24 AM. A la mitad del día. 24 tarde. Y en horario nocturno.